Hola, buenos días. Pues bienvenidos. Mi nombre es María Cristina Nava García y soy coordinadora del Desarrollo Integral de la Infancia de DIF estatal. Muy contenta en estar precisamente aquí en estos conversatorios que atinadamente la Secretaría Ejecutiva de Disciplina está llevando a cabo en parte y como parte de la campaña de violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Y pues me encuentro muy gratamente acompañada con mi compañera, la licenciada Susana Herrera Chacón, de DIF estatal, del Centro de Psicoterapia Familiar. Pues ambas precisamente traemos un tema de suma importancia, como lo es la crianza positiva. La crianza positiva, pues precisamente nos refiere muchísimas situaciones que vivimos día a día en los hogares de cada uno de nosotros. Y pues precisamente y antes que nada vamos a iniciar con qué es la crianza positiva. Para ti, ¿qué es la crianza positiva? La crianza positiva son aquellas herramientas que vamos a proporcionarle a los padres o que los padres tenemos de cómo educar de mejor manera a nuestros hijos. Porque bueno, nadie nacemos sabiendo ser papás y vamos aprendiendo en el camino. Entonces, estas son algunas de las herramientas que como papás vamos a ir aprendiendo, vamos a ir adquiriendo para educar de mejor manera a nuestros hijos, de una forma positiva, de una forma sana. Sí, normalmente pues sabemos que hay varios tipos de crianza, pero verdaderamente somos los padres quienes debemos o quienes podemos escoger qué tipo de crianza le podemos dar a nuestros hijos, o somos precisamente quienes los debemos de ir guiando. Yo me fijo, por ejemplo, en los tipos de crianza que anteriormente se tenían, en donde yo como papá pues refería castigos o situaciones a los hijos. Sí, de hecho, los papás generalmente, como te comentaba al inicio, no nacemos sabiendo ser papás. Entonces, generalmente educamos como nos educaron a nosotros. Ese es nuestro primer ejemplo y entonces así es como vamos educando a nuestros hijos. Hay básicamente tres estilos de crianza. El estilo autoritario, yo creo que es más o menos el que comentas, donde papá es el que manda, donde papá es el que dice absolutamente todo lo que se tiene que hacer. No hay lugar a una negociación, no hay lugar oye papá, pero mira, no hay lugar a nada. Como dicen luego, porque lo digo yo. Otro estilo de crianza es el estilo permisivo. Ese es todo lo contrario al autoritario. Ese estilo de crianza, ahí los que mandan son los niños, los que dictan qué se come, a dónde se va, todo son los niños. No hay reglas, no hay límites. Entonces, ahí no hay autoridad por parte de los padres. Y hay un tercer estilo de crianza que es el democrático, que ese estilo es el intermedio. Considero que es el ideal porque es el intermedio entre poner reglas, poner límites, tener autoridad como padre, pero también saber que hay momentos en los que se necesita cierta negociación, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia, donde ya podemos negociar un poquito las reglas. Habrá reglas que son pues fijas, reglas que no se pueden cambiar, pero también hay reglas donde podemos llegar a una negociación con los hijos, para que también ellos aprendan esta parte de negociar. Sí, y por ejemplo en los estilos de crianza en donde los papás pues ya habían empezado ese estilo de crianza sin reglas, sin límites, pues lógicamente lo que comentas es muy importante establecerlas. Pero ¿qué pasa cuando se les dificulta precisamente el establecerlas? ¿Qué podríamos ahondarles o qué podríamos proporcionarle precisamente a los padres para que sepan cómo empezar a establecer esto que a lo mejor todavía no lo llevan a cabo? Sí, mira, yo creo que lo primero es que seamos conscientes como papás que las reglas, que la disciplina no está peleada con el amor. No porque le pongamos reglas y límites quiere decir que no lo queramos, no, o porque le ponemos, ya no queremos a los hijos, ¿no? O si los queremos no les ponemos reglas. Las reglas y los límites les van dando estructura a los niños. Ahora, los adultos, se supone, que somos los que sabemos cómo y los que los vamos a guiar. Entonces,
ellos tienen que sentir esa seguridad y esa confianza en que nosotros somos una autoridad y que si nosotros les decimos así, así es. Eh, te decía, habrá reglas que no se pueden negociar, reglas que así son y así son, y habrá reglas que sí podemos negociar. No sé, por ejemplo, una regla de la hora del sueño a las 9 de la noche. A las 9 de la noche ya tienes que estar acostado. Pero bueno, pues es fin de semana. Ok, podemos negociarlo a las 10, a las 11, no sé. Podemos llegar a una negociación. También hay que ser flexibles. Dentro de esa flexibilidad radica mucho la fuerza de nosotros como padres. Claro, por ejemplo, algo de lo que yo veo que se complica mucho y más en estos tiempos es poner reglas con el celular. A veces les ponemos reglas, pero nada más a los niños. Y a veces también tenemos que incluirnos para poder predicar con el ejemplo, ¿no crees? Claro, de hecho tocas un punto sumamente importante que es el ejemplo. Entonces, si nosotros queremos que ellos no estén todo el día con el celular, pues nosotros también tenemos que hacer a un lado el celular, ¿verdad? Y conversar con ellos, platicar, convivir en familia. Porque si desde nosotros estamos con el celular todo el día, pues es lo que ellos ven. Y entonces tú le pides, deja el celular y a veces hasta te contestan. ¿Y tú por qué no? ¿Y tú por qué no lo dejas? Ujú. No, igual pasan los propios riesgos, ¿verdad? Que desde bebés nosotros como papás empezamos a subir situaciones a redes y empezamos a meterlos nosotros en peligro a los hijos sin darnos cuenta que pues también los estamos llevando a un riesgo. Por ejemplo, algo que también ocurre muy frecuentemente es cuando los papás, en lugar de poner límites con el celular o con el internet o con redes sociales, somos quienes abrimos cuentas a los hijos y hasta no te acepta la edad para entrar y hasta nosotros mismos les estamos ayudando a que tengan su propia cuenta sin darnos cuenta que somos nosotros quienes les ponemos en riesgo. Sí, así es. De hecho, todas las redes sociales tienen una edad mínima para ingresar. Entonces, también ahí ya, si tú como papá estás mintiendo en la edad de tu hijo para que pueda ingresar a una red social, pues desde ahí ya las cosas no andan bien. Además de que todo tiene una clasificación y esa clasificación pues es por algo, porque no están diseñadas esas redes, esos programas, esos videojuegos, no están diseñados para la maduración de tu niño, no están diseñados para la madurez emocional, para la madurez mental de tu niño. Entonces, si tú lo expones a cosas que no están diseñadas para su edad, tú mismo como papá lo estás exponiendo. Tú mismo como papá lo estás poniendo en riesgo. Claro, hay otra situación bien importante que se da sobre todo en los estilos de crianza y es ahora precisamente con los estilos de crianza pero que tenemos en familias monoparentales. Se nos olvida a veces de que pues como vive con uno de los papás, el otro a veces no cumple o no se integra adecuadamente a esta situación. ¿Qué podríamos abarcar o qué podríamos concretar de este tema? Sí, mira, pues cada vez es más frecuente estas familias monoparentales, ya sea que son madres o padres solteros, viudos o divorciados, ¿no? Separados. Entonces, yo creo que aquí lo principal que tenemos que hacer es darles tiempo de calidad. Es entendible que cuando son familias monoparentales, pues el padre tiene que salir a trabajar y trabaja todo el día. Y entonces muchas veces los niños se quedan a veces hasta solos. Entonces, aquí lo importante es que como papás dejemos un poquito de lado esas actividades cotidianas como lavar los trastes, lavar la ropa, porque eso nunca se termina. O sea, siempre va a haber ropa que lavar, siempre va a haber trastes que lavar. Pero tus hijos van a crecer y tus hijos van a dejar de necesitar esa compañía contigo, ya van a ir creciendo y ya no te van a necesitar. Entonces, si tú llegas del trabajo, que lo primero que hagas sea dedicarles ese tiempo de calidad, estar con ellos, escucharlos, verlos a los ojos, porque hay veces que ni cuenta nos damos cuando van creciendo. ¿Por qué? Porque estamos tan envueltos en la cotidianidad, estamos tan envueltos en el estrés del trabajo, en el estrés de la vida normal. Entonces, no nos damos cuenta que nuestros hijos están creciendo y no aprovechamos esos momentos que se van a ir y ya no van a regresar. Exacto, es tan importante. Yo a veces les preguntaba a algunas de las mamás, bueno, ¿ustedes qué prefieren?
¿una casa limpia o un hijo feliz? Entonces creo que esta pregunta, si nos las hacemos todos y en cada uno de los aspectos, podemos entender más qué es lo que queremos realmente para nuestros hijos. Así es. Entonces, bueno, sí es cierto que dentro de las familias monoparentales a veces tenemos la dificultad porque, por ejemplo, a veces los papás o los mismos hijos al momento de estarlos criando, pues viven con los dos papás. Unos días se van con uno y otros días se van con el otro. Y aquí lo que nos resalta es precisamente cómo equilibrar eso, porque pues tenemos también dos estilos de crianza que están viviendo en cada una de las situaciones. Sí, son momentos difíciles, son momentos muy tensos porque, no sé, por ejemplo, en casa de papá, o llega el niño y te dice, es que en casa de papá a mí no me ponen a tender la cama, a mí no me ponen a lavar los trastes. Y entonces luego a veces el otro papá se engancha y entonces se molesta, pues no, pero ¿por qué no te? Y se pelea con la expareja porque no le pone obligaciones. Pero yo creo que si ya están separados, si ya están divorciados, pues es por algo. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es con el niño. Aquí lo que hay que trabajar es con nuestros hijos. Ok, hijo, en casa de tu papá no te tienden la cama y ellos lavan los trastes, pero hoy estás conmigo, hoy estás aquí en mi casa y entonces aquí sí hay reglas, aquí hay que ayudar a lavar los trastes, aquí hay que tender la cama. Entonces, dejar también de engancharnos con esas situaciones y de querer que en conjunto se hagan las cosas, ¿sí? Porque pues por algo están separados, ¿verdad? Pues sí. Lo ideal es eso, que como papás lleguemos a un consenso de cuáles van a ser las reglas, de cuál va a ser el estilo de crianza. Eso es lo ideal, eso es lo que quisiéramos, sí, ¿verdad? sí, eso es lo que quisiéramos, pero en la realidad pues no sucede. Entonces, lo que yo más les recomendaría sería eso, o sea, ok, allá con tu papá o allá con tu mamá, así sucede. Aquí las cosas son de manera diferente. Pues sí, exactamente. Y también tratar de sacar lo mejor de las dos partes, ¿verdad? Que es parte fundamental en su desarrollo y crecimiento. Así Algo es. que también tenemos que valorar y puntualizar es que ahorita dentro de la propia ley nos dice que lo más importante es el interés superior del niño. Y anteriormente sí se les dejaba precisamente a todos los papás esa responsabilidad, cuando ahora pues primero la responsabilidad era de crianza, tú decides cómo lo criabas y ahora no, ahora somos precisamente nosotros los que tenemos que ver que todos los derechos de sus hijos pues se vayan cumpliendo. Algo también importante o fundamental en su desarrollo es la autoestima, que va totalmente ligada con el estilo de crianza, porque muchas de las veces pues vemos a niños pues con unas situaciones tremendas y precisamente porque no fueron fortalecidos en esa área. Sí, así es. La autoestima es súper importante para el desarrollo de toda persona. La autoestima tiene que ver cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con una pareja, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con absolutamente todo, dependiendo de la autoestima que tengas. Si tienes autoestima baja, si tienes autoestima estable. Y yo invito a los padres a que elogiemos a nuestros hijos. Generalmente tenemos un pensamiento como de ver el prietito en el arroz, como de solo fijarnos o solo prestar atención cuando ellos hacen algo mal, cuando se portan mal, cuando son groseros, etcétera. Y no ponemos atención cuando ellos hacen algo bien, no ponemos atención cuando, no sé, por ejemplo, por sí solos, ellos recogieron su cuarto, por sí solos, sin que les digas, ellos lavaron los trastes. Y entonces, pues ya los lavó, ok, y ya, lo dejamos pasar. Y Como que eso no, te tocaba, ¿verdad? Y ya, sí, pues era lo que te tocaba hacer, pero no. pero hay que elogiarlos, hay que elogiarlos. Y los elogios tienen que ser viéndolos a los ojos. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que ellos se apropien de ese elogio, ¿sí? Otra cosa también muy importante a la hora de decir los elogios, yo les digo en un taller que doy, les digo que los elogios deben de ser sin cola. ¿Qué es sin cola? Hay veces, y he escuchado mamás, y a lo mejor yo en algún momento lo hice,
que elogias al niño y, muy bien, recogiste tus zapatos, muy bien, recogiste tu cuarto. ¿Ya ves? ¿Qué te costaba? ¿Ya ves? Pero ahí tengo yo que andarte diciendo las cosas a cada rato, etcétera. Entonces ese elogio, sí lo felicitaste porque recogió su cuarto, sí lo felicitaste porque recogió sus zapatos, pero lo demás que le pegaste, esa colota que le pegaste, pues ya se convirtió en regaño. Y le quitó toda la intención que llevaba, ¿verdad? Sí, le quitó eso positivo, se terminó convirtiendo en algo negativo. Entonces sí es importante que los elogiemos, es importante que los felicitemos y que seamos muy específicos en por qué los estamos elogiando. Recogiste los zapatos, lavaste los trastes, hiciste la tarea, lo que gustes, que sea específico. Sí, y también que sea a la medida, ¿verdad? Porque muchas veces hace una estrellita y ya casi queremos ponerla y todo, y ya esa estrella está súper guau. Y a veces los hacemos que sientan que todos sus hallazgos son mucho más grandes de lo que pues normalmente pudieran ser. Pero luego ya cuando tienen otra relación con otro tipo de persona o con una maestra o con algo, cuando ya lo hacen en la escuela y que les ve, pues sí, la estrella, pero estuvo bonita y nada más hasta ahí, pues dicen, ¿qué pasó aquí? Sino que estaba hermosa y preciosa, y entonces ahí también hay un decaimiento en la forma en que visualizan esas cosas. Sí, hay que ser realistas. Exacto. Sí, y objetivos. Ser realistas y objetivos. Sí. Sí. ¿Alguna otra de las cosas, alguna otra de las situaciones que nosotros podemos manejar? Es precisamente que algunas de las veces cuando nosotros malinterpretamos o desarrollamos algunas situaciones con los hijos, por ejemplo, en el aspecto cultural. Nosotros como cultura a veces nos vamos porque así es, porque así aquí se convive, porque aquí en la comunidad en la que vivo así se usa, y ya no permito otros tipos o otras formas de concretar las situaciones. Sí, aquí es importante, yo creo que ahorita esta generación de papás tenemos muchas herramientas y tenemos mucha información que quizás papás de generaciones anteriores no tuvieron. Ahorita hay muchos lugares donde tú puedes acceder a cursos. En la escuela de tus hijos hay escuela para padres, está el DIF. O sea, hay muchos lugares donde tú puedes acceder para que tú adquieras esas herramientas que necesitas para ser un mejor padre y para que tus hijos estén de mejor manera. Por ahí en algún texto yo leí que a los hijos hay que darles ADO. A de amor, D de disciplina y O de oportunidades. Que si a nuestros hijos les damos esas tres cosas, ellos van a estar bien y nuestro trabajo como padres va a estar bien hecho. No, pues qué buena reflexión, porque así podemos puntualizarnos en estos 3 puntos, ¿verdad? En el famoso ADO. Entonces, es bien importante. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos dificultades, por ejemplo, para comunicarnos, porque eso generalmente sucede, y sucede más con los adolescentes. Sí. En el estilo de crianza que más se dificulta en la edad es en la adolescencia, precisamente por eso. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer todos los papás y en la edad que tengan nuestros hijos es conocer el desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? Saber en qué etapa de desarrollo están, conocer qué se espera en esa etapa. Por ejemplo, en la adolescencia, el pensamiento de los adolescentes es muy diferente, ¿sí? Todavía no se desarrolla al 100%. Además, no porque los veamos grandotes, no porque los veamos ya muy, muy altos, quiere decir que ya son unos adultos. Todavía no, todavía piensan como adolescentes y habrá momentos en los que tengan pensamientos y actitudes de niños. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es leer un poquito acerca del desarrollo de nuestros hijos, comprender un poquito por lo que están pasando, ser un poquito empáticos. Ahora, tú me preguntabas acerca de la comunicación. Efectivamente, con los adolescentes es difícil. Y aparte, se nos dificulta también por el uso de las tecnologías, por el uso del celular, ya sea porque nosotros como papás los estamos usando todo el día
o porque ellos pues ya son más millennial, ya son más No, y tecnológicos. saben más que nosotros, Sí, ¿verdad? Definitivamente. ya son más digitales, entonces ya les saben más. Entonces, tenemos que ir manejando mejorando la comunicación en casa desde vernos a los ojos. Creo que esa práctica la hemos dejado mucho de lado, de vernos a los ojos con nuestros hijos cuando estamos hablando, de dejar el teléfono, el celular, el periódico, lo que estemos haciendo cuando nuestro hijo llega y nos platica. Esa sería una. Otra muy importante será no desvalorizar lo que vienen y nos cuentan. Si tu niño Exacto. viene y te dice, es que me peleé con mi amiguito, es que ya no se quieren juntar conmigo, ay, ya, al rato se juntan o al rato tienes más amigos. En ese momento para tu hijo, eso es muy importante y casi se le está cayendo el mundo encima, aunque para ti no sea tan importante. Entonces, sí es bueno que no desvaloricemos, escuchemos y escuchemos sin juzgar a nuestros hijos, que abramos grande las orejas y cerremos un poquito la boca y realmente poner atención a lo que nos están diciendo. Sin eso lo vamos fomentando desde que están chicos, cuando lleguen a la adolescencia, que es la etapa más difícil y que es cuando más se cierran, no va a ser tan difícil la comunicación, porque saben que cuentan con nosotros, porque saben que nosotros los vamos a escuchar, porque saben que nosotros no los juzgamos. Sí, nos decían, había una sigla que decía que las 3 sí del adolescente es que precisamente él se siente infértil, inmortal e inmune. O Así sea, es. nada le va a pasar. Ajá. Todos los 3 siglos, entonces es cierto. Ellos piensan que todos siempre van a estar protegidos y que todo nada más le sucede a los demás, hasta que ya vemos todos los riesgos a los que se enfrentan, que precisamente era lo que comentabas, ¿verdad? Que con el uso del celular nosotros a veces estamos tranquilos porque pensamos que el hijo está en la casa, ay, qué bueno, no está, no anda en la calle, está ahí en su cuarto, está totalmente aquí protegido porque está en su cuarto y está encerrado y no pasa nada. Pero vemos que precisamente pues ahí están miles de riesgos que pueden tener o que pueden llegar a suceder. Sí, o sea, están dentro de tu casa, sí, están en su cuarto, sí, pero con un teléfono en la mano, con una computadora, tienen la puerta abierta al mundo. Con el internet tienen la puerta abierta al mundo. Entonces es importante también que lo supervisemos, que estemos al pendiente de qué están viendo, de las redes sociales que abrieron, que estemos al pendiente de todo eso. Supervisión, supervisión, supervisión. Y sobre todo también tener la comunicación, ¿verdad? Ujú, De todos los riesgos a los que se enfrentan en ello. ujú. Muchas de las veces pensamos que ya nada más con comentarlos, pero ya lo dejamos y se nos olvida, pues ya ahí queda. Y es efectivamente lo que tú comentas. Ujú, Pues bueno, creo que todas las situaciones que precisamente llevan los niños tienen que ver mucho con su etapa de desarrollo. ujú. El saber qué es lo que, al conocer cada una de las etapas de desarrollo del niño, voy a saber qué es lo que está necesitando o por qué es lo que está pasando o toda la importancia que les dan. Ujú. Porque, por ejemplo, para nosotros como papás, pues un problema grandísimo sería, por ejemplo, no sé, quedarnos sin empleo, pero para un niño de corta edad, pues, y de mediana y de gran edad, pues su gran problema es reprobar un examen. Ujú, Y no lo vemos nosotros así a veces tan catastrófico como ellos lo pueden estar viendo, ujú. o viceversa, ¿verdad? Sí, entonces por eso es importante que conozcamos en qué etapa de desarrollo están nuestros hijos, que identifiquemos qué conductas son las que se esperan de acuerdo a su edad. ¿Por qué? Porque si entonces nos damos cuenta que no está teniendo ese tipo de comportamientos de acuerdo a su edad o está teniendo otros que no están de acuerdo a su edad, pues entonces podemos buscar ayuda, ¿sí? Porque algo está pasando ahí. Es un foquito que se va prendiendo y nos va indicando que algo está sucediendo. Entonces, busquemos ayuda. Sí, sobre todo, por ejemplo, dar o fijarnos en esos signos o síntomas de los cambios que están Ujú, presentando. ujú. Por ejemplo, algunos de los cambios que presentan dentro de los niños y adolescentes, ¿cuáles tú puntualizarías más? Em, en la edad que sea, si tú ves que tu hijo se aleja, si tú ves que tu hijo no, nada más no quiere salir de su cuarto, que fácilmente se enoja, que fácilmente llora,
que hay cambios significativos, como por ejemplo que o duerme mucho, más de lo que dormía antes, o duerme menos, o come demasiado, o come cada vez menos. Entonces, son señales que nos van a ir indicando que algo está sucediendo. Son esos foquitos rojos que se van prendiendo y que nos van indicando que tenemos que prestar atención y que muy probablemente tengamos que buscar ayuda. Por ejemplo, en niños más chiquitos, un foco de alerta es, por ejemplo, si ya ellos avisaban para ir al baño, para hacer pipí, para hacer popó, y llega un momento en el que ya se empiezan a hacer en la noche o durante el día, entonces es importante que hablemos, que en lugar de estarlos regañando porque se orinaron en la cama, entonces que nos sentemos a platicar con ellos, a ver qué pasa, qué está sucediendo y prestemos más atención a lo que están viviendo nuestros hijos. Y pues bueno, ya prácticamente como cerrando el tema, ver precisamente todos estos cambios en la crianza a raíz de lo del COVID. Cómo ha cambiado precisamente la estructura y cómo ha repercutido en los niños esta situación. Y sobre todo en el estilo de la crianza, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, donde yo trabajo, hay cada vez más casos de niños con ansiedad, de niños con depresión, y es a causa o a raíz de la pandemia. Y tiene mucho que ver con que los niños no tenían una rutina, con que los niños no tenían una estructura mientras estuvieron en casa. Entonces, se levantaban a la hora que sea, hacían la tarea o no la hacían, todo el día en pijama, no tenían un espacio, por ejemplo, exclusivo para hacer la tarea. Entonces, había como mucho desorden, había como caos, que entonces eso nos está llevando a que ahorita estén presentando síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Eso aunado a la falta de socialización, que por estar encerrados, pues claro que no la tenían, y que es muy importante en el desarrollo de los niños, muy, muy importante. Entonces, les estaba faltando eso, les estaba faltando rutina, entonces eso nos está llevando a este tipo de trastornos. Sí, yo dentro de los trabajos que nosotros realizamos precisamente, unas de las escuelas nos referían que anteriormente era bien difícil callar a los grupos. Decían, es que cuando llegábamos era cállense, ahí viene, cállense, los maestros batallando muchísimo. Y ahora que entraron, pues sí eran la mitad de los grupos, porque están trabajando algunas escuelas con una población o con poca población, pero empezábamos y decíamos, no, es que no ha llegado nadie. Y pasaban por los salones y estaban todos los niños, pero todos sin hablar. Y todos sin relacionarse, siendo que ya se conocían. Entonces es otra vez como volver a impulsarlos a que vuelvan a esa socialización que tanto están requiriendo. Así es, que es tan importante para su desarrollo. Para el desarrollo y para toda la gama de oportunidades que se les debe de presentar. Y por ejemplo, cuando vemos a estos niños que ahora cada vez están ya más enfocados a que si no le diste like en el teléfono, ahora sí que es como que el acabose, o sea, cómo se le ha dado más realce a un like que a una amistad pues sí, en persona, por decirlo de alguna manera. Sí, y eso se acrecentó ahora con la pandemia, ¿verdad? Porque bueno, pues todo era a través de redes sociales, todo el contacto era a través de redes sociales. Y como por ahí escuché, ¿verdad? La tecnología te acerca de los que están lejos y te aleja de los que tienes cerca. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso. No, pues sí es cierto. Entonces hay mucho que decir de la crianza positiva, pero pues bueno, en este caso hemos terminado con en este tipo de situaciones. No sé, algo que quieras agregar, algo corto que pudiéramos agregar. Pues en el DIF estatal, en el Centro de Psicoterapia, tenemos precisamente un taller de crianza positiva. Quien guste acudir, ahí los esperamos. Pues muchísimas gracias, Susana, y pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y sobre todo gracias a la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, quien hace posible este tipo de conversatorios. Muchísimas gracias.